¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a continuar con nuestra temática de tipos de sociedades mercantiles en México. Recordemos que habíamos hablado que eran 7 sociedades mercantiles. En la clase pasada vimos la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada. El día de hoy vamos a hablar de una que es la más común o la más frecuente dentro de las actividades que realizan las organizaciones, y es la famosa Sociedad Anónima o SA. Entonces, esta sociedad es muy común si ustedes hacen caso a a la práctica que realizamos en la clase, en la cual les pedí que buscaran un artículo dentro de su hogar y que me sacaran una foto y vieran el tipo de sociedad. La mayoría encontraron sociedades anónimas. Entonces, es sobre esta sociedad sobre la cual vamos a basar nuestro estudio. Y entonces, cuando hablamos de la sociedad anónima, vamos a ver que esta es la que existe bajo una denominación y está compuesta, lo primero que vamos a ver es que está compuesta por socios. ¿Sale? Esa es la característica principal. La única obligación de estos socios va a ser el pago de acciones. Y entonces, si se realizan a pagar sus acciones, no van a generar ninguna obligación adicional. Eso es lo más importante. Recordarán que en la comandita, cuando era de acuerdo al primer tipo de socio, eran ilimitadas las responsabilidades. Aquí no se da esto. Entonces, en esta, lo más importante, otra cosa es que la denominación, ¿se acuerdan que hablábamos de la razón social? Entonces, aquí se va a formar mediante 2 premisas. Cuando hablamos de su razón social, va a haber 2 situaciones. Entonces, la razón social se va a someter a estas 2 premisas. Primero, es que debe ser diferente a cualquier otra sociedad. Si yo decido elegir la Purísima y la Purísima S.A., no puedo tomar ese nombre. Y la segunda es que la denominación siempre irá seguida de las palabras sociedad anónima o bien sus abreviaturas, sociedad anónima. Es válido, la que nosotros observamos comúnmente es la SA. Entonces, con esto es nada más esto. ¿Y qué pasa con la responsabilidad? Cuando hablamos de la responsabilidad, estamos indicando que la responsabilidad que va a adquirir cada socio o accionista solamente van a ser relacionadas al capital que exista. Hasta ahí se van a limitar sus obligaciones. Entonces, ¿qué requisitos se requieren para crear una sociedad anónima? Bueno, respecto al número de socios, ya quedamos que el pago va a ser por acciones, se van a requerir entre socios que pueden ser 2. Aquí vamos a poner socios. ¿Cuántos socios pueden ser? Bueno, mínimo 2 socios. Y al menos uno debe tener una acción. Es decir, socio por acción, mínimo una. Puedes tener más. Lo siguiente es que cuando hablamos del capital social, se va a establecer en lo que refiere a capital social, va a ser lo que se establezca en el contrato. Ahí va a estar regido su capital social. Otra cosa es que cuando hablamos debe ser al 20%, el 20% de cada acción se debe de dar en dinero en efectivo.
porque puedes aportar a lo mejor con bienes materiales. Entonces, aquí está una de las cosas más interesantes. Su mínimo, hablábamos del capital social, va a estar establecido en el contrato y mínimo tiene que ser de 50,000 pesos. Aquí ya se elevó la cantidad. Entonces, cuando hablamos de capital social es el que se va a establecer en el contrato, que debe ser mínimo de 50,000 y debe representar el 20% de cada acción en efectivo. ¿Qué ventajas ofrece esta acción? Bueno, aquí vale la pena mencionar, antes de que hablemos de las ventajas y de las desventajas, que hay una gran clasificación de los tipos de sociedades anónimas. Aquí existen muchísimas. Recuerden, aquí nos rige la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero existe una que se llama SAB. S-A-B. Y entonces la diferencia en esta es SAB de CB. Tipos de sociedades anónimas. Los primeros tipos. El primer tipo es SAB. Cuando ustedes lo aprecien, en este estilo es Bimbo, es una sociedad anónima bursátil. Esa es la diferencia. ¿Quién la regula? Bueno, pues aquí la regula la ley del mercado de valores. Obviamente que cuando estamos hablando de esta clase de sociedades, ya estamos hablando de sociedades muy grandes. También existe otra que se llama SA de CB, que es la que observaron o es la más frecuente, y es una sociedad anónima de capital variable. Esta se refiere y es regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles y la regulan los artículos 1, 87 y se va a ir hasta el 206. La sociedad anónima puede ser también una sociedad anónima de capital variable S de I de C. Está muy complicada, pero lo que se refiere es a una sociedad anónima de capital variable y se refiere a la inversión de capitales. Igual la va a regular, en este caso, la Ley General de Sociedades Mercantiles, y aquí la va a regir los mismos artículos que habíamos mencionado, el 1, el 87, y va a llegar hasta el 206. Pero existe otra, todavía media rara, la van a encontrar poco, pero es importante que sepan que existe. Está la Sociedad Anónima SA de CB SIRB. Y entonces esta es una, todas, recuerden, inician con SA, SA, SA. Entonces es una sociedad anónima pero en este caso es de capital variable con características de inversión de renta variable. Recordemos, es regulada al igual que las anteriores por la Ley General de Sociedades Mercantiles, de sus artículos 1 al 87 y llegan al 206. Cuando continuamos con eso, vamos a continuar con la sociedad anónima de capital variable SFC. A lo mejor nunca lo han visto, pero es una sociedad anónima
de capital variable que es una sociedad financiera comunitaria. Igual, en este caso va a ser regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero también aquí entra otra que es la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Y continuamos con otra que se llama SADCB SOFOR. Y entonces esta sociedad anónima de capital variable se refiere a que es una sociedad financiera de objeto limitado. Y es regulada, al igual que la anterior, por la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Ahorro Comunitaria. Continuamos con la sociedad anónima de capital variable SOFOM ENR. Este es muy común en las cajas populares y es una sociedad anónima de capital variable obviamente que aquí hablamos de sociedad financiera de objeto múltiple entidad no regulada. Eso significa SOFOM. Igual mencionemos, la rige la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero además de esto la rige la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por lo que ustedes la van a poder encontrar en las cajas de ahorro. Pero aparte de esta, seguimos con más sociedades y la otra sociedad con la que vamos a cerrar los tipos de las de capital variable es la sociedad anónima de capital variable, que es SCC. Y lo que simboliza es sociedad anónima de capital variable. Recuerden que esto es sociedad financiera popular. Y entonces igual es regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero también por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Y vean cómo una sola sociedad, que es la sociedad anónima, que es la que comúnmente vemos en todos los productos, tiene a su vez diferentes tipos. Los más comunes, los que van a encontrar ustedes, es la SADCB, la SAP, recuerden, SAP es Bimbo, SAP es FEMSA, y también lo van a encontrar la de SOFOM, es muy común que la encontremos a nuestro alrededor porque está ubicada en las cajas de ahorro. Y a partir de acá, entonces sí ya puedo hablar de qué ventajas o qué desventajas me ofrece la sociedad anónima. ¿Qué ventajas ofrece el que yo cree mi organización de acuerdo a una sociedad anónima? Entonces vamos a hablar de las ventajas. Cuando yo hablo de las ventajas, estoy hablando
de que la responsabilidad de los socios es personal. No requiere de que se haga de manera ilimitada. Los accionistas son los que van a elegir, es decir, los propietarios son los que van a estar eligiendo el consejo de administración. Otra cosa que también es muy importante es que las acciones pueden ser vendidas entre accionistas. Es decir, si está un socio y se quiere ir, me puede vender su acción y eso es permitido. Y otro que es importante, si la vende, no por eso se va a disolver la organización. ¿Qué desventajas ofrece? Bueno, dentro de las desventajas es que para su formación requiere una inversión mínima de 50,000 pesos. Esa es la desventaja. Otra, que bien o mal requiere de una junta de accionistas. En realidad su formación es compleja, no es tan fácil anotarla y lo notaron cuando estamos viendo los diferentes tipos. El costo, otra cosa que se tiene que contemplar es que el costo de los trámites en comparación de las demás otras sociedades es elevado o es aún más costoso de los demás. Entonces, esta vale la pena que se utilice sus usos. Lleva una gran variedad de negocios. Si ustedes observan, va desde las cajas populares hasta las de producción, las de ahorro. Son múltiples sus usos. Entonces, con esto vamos a cerrar la temática de sociedades mercantiles. Vimos la sociedad anónima, ya sabemos que son socios, que pueden ser de 2 a 50, que el capital social mínimo debe ser 50,000 y analizamos los tipos. Deseo que les haya quedado claro, agradezco mucho su atención.